Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a estudiar el día de hoy la palabra de Dios, abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 22 y 23. Dice así la palabra de Dios: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Yo les quiero preguntar, hermanos, a ver si ustedes saben cuál es la fiesta de la dedicación, porque eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. En Levítico 23, hermanos, no lo busquen, se habla de las fiestas que Dios mandó en la ley que el pueblo de Israel tenía que celebrar. Se menciona la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, la fiesta de las semanas. Se habla de la fiesta de las trompetas, del día de la expiación o el Yom Kippur, y se habla de la fiesta de los tabernáculos. Pero en ningún lado, hermanos, dice que se celebra la fiesta de la dedicación. Y esto significa, hermanos, que el pueblo de Israel y Jesús con ellos estaban celebrando aquí en este pasaje una fiesta que Dios no les mandó. Ahora, ¿por qué les digo esto? Ya se acerca la Navidad, como todos sabemos, y uno de los argumentos, hermanos, de los que están en contra, los cristianos que están en contra de la celebración de la Navidad, es precisamente que Dios no mandó que se celebrara la Navidad. Y dicen, no está en la Biblia que se celebre la Navidad, entonces yo por eso no lo celebro. Pero aquí, hermanos, estamos viendo una fiesta donde no se les mandó en las Escrituras que la celebraran. Y sin embargo Jesús está siendo partícipe de esa fiesta y no está reprendiendo al pueblo. ¿Por qué no, hermanos? Porque esta fiesta era una fiesta que conmemoraba un milagro que Dios había hecho, y por tanto era una fiesta que daba gloria a Dios. A esta fiesta, hermanos, se le conoce también como la fiesta de las luces o la fiesta de las luminarias. También se le llama la fiesta de la consagración, pero yo sé que esos nombres no le van a sonar mucho, porque para nosotros conocemos esta fiesta como Hanukkah. La fiesta que se está celebrando ahí, que ven en Juan 10:22, es Hanukkah. Esta fiesta no se debe confundir, hermanos, con el Día de Acción de Gracias, que ya subimos un video y sabemos que esa es otra cosa. Eso lo celebran en Estados Unidos, esto lo celebran los judíos. Esta fiesta, hermanos, comienza el 25 de Kislev del calendario hebreo. Esto viene siendo para nosotros entre finales de noviembre y diciembre, y es una fiesta que dura 8 días. Este año, hermanos, la fiesta se va a celebrar desde la tarde del domingo 18 de diciembre hasta la tarde del lunes 26. Ahora, ¿cuándo empezó esta fiesta, hermanos? ¿Cuál fue su origen? El origen de esta fiesta fue durante el periodo intertestamentario. Y ustedes van a decir, ¿qué quiere decir eso? Nuestro Viejo Testamento termina con el libro de, ¿alguien sabe, hermanos? Malaquías. De Malaquías. Y nuestro Nuevo Testamento empieza con el libro de Mateo. Entre Malaquías y Mateo, hermanos, hubo un lapso de alrededor de 400 años. Y a ese periodo se le llama periodo intertestamentario, porque es algo que pasó entre los dos testamentos. Durante ese tiempo, hermanos, el imperio que dominaba la tierra, ¿alguien sabe cuál era? Era el imperio griego. Y fue en ese momento, hermanos, bajo ese imperio, que se levantó un personaje cruel y despiadado, que era una sombra, una figura del anticristo que está por venir. De este personaje, hermanos, y de estos sucesos se habla en los libros de los Macabeos.
La Biblia católica tiene el primero y el segundo libro de los Macabeos. ¿Y dónde están acomodados? Entre Malaquías y Mateo, porque hablan de ese lapso de tiempo. ¿Por qué no tenemos esos libros? Ahí subimos la semana pasada este estudio que se llama ¿Sabes por qué la Biblia católica tiene 73 libros y la tuya 66? Y ahí explicamos por qué no tenemos esos libros, entre otras cosas, porque no son inspirados por Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros, hermanos, el origen de la fiesta? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Si no tenemos esos libros. Y alguien puede decir, uy, pues yo quiero saber ahí qué pasó, ¿verdad? 400 años que no se dijo nada. Pero a pesar, hermanos, de que no tenemos esos libros, Dios ya le había advertido a su pueblo cientos de años antes lo que iba a pasar en ese tiempo. Y por eso quiero que me acompañen a buscar Daniel, hermanos, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 3. Daniel está en el Antiguo Testamento. Daniel fue llevado, hermanos, les digo, mientras lo buscan, por el imperio babilonio. Nabucodonosor conquista Israel, se lleva todo. ¿Se acuerdan cuando Jeremías les decía que se rindieran y el pueblo no quería? Llegan y se los llevan cautivos, y de entre los príncipes se llevan a Daniel y a sus 3 amigos. Él es parte de la corte del rey y él tiene una serie de sueños, visiones y revelaciones acerca del futuro. ¿Lo encontraron, hermanos? Daniel 8:3. Daniel tiene esta visión mientras está sirviendo al rey de Babilonia, todavía aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. Dice el verso 3: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Este carnero, hermanos, que está viendo ahí Daniel, representa algo. Se nos dice aquí mismo en el capítulo 8. Representaba un reino. El reino que iba a vencer a Babilonia, que era el reino dominante en el tiempo de Daniel, y que se iba a quedar ahí como el imperio dominante. Dice el versículo 20, fíjense lo que dice, hermanos. En cuanto al carnero que viste, aquí está la revelación, que tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia, porque el imperio de los medos persas, pues era esa unión entre los medos y los persas. Por eso se ven esos 2 cuernos. Dice que uno era más grande que el otro, porque el poder y en tamaño los persas siempre superaban a los medos. Fíjense lo que dice el versículo 4, hermanos. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esto habla del dominio, del liderazgo y del poder que iba a llegar a tener el imperio de los medos y de los persas. Dice el verso 5: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía en el poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío, ojo con los detalles, hermanos, tenía un cuerno notable entre sus ojos. Según el versículo 21, hermanos, el macho cabrío era el imperio que iba a seguir después de los medos y los persas. ¿Quién iba a seguir después de los medos y los persas, hermanos? Ahí dice el verso 21: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Saben quién era este cuernito, hermanos, que estaba entre los ojos del imperio de Grecia? ¿Alguien se acuerda de un rey famoso de Grecia? ¿De un líder prominente, conquistador? Alejandro Magno. Este cuernito, hermanos, es Alejandro Magno.
Aquí se estaba hablando en la profecía, fíjense bien, en los tiempos de Daniel, cuando estaba el imperio babilonio, Dios le había revelado a Daniel que después seguían los medos y los persas. Y después de los medos y los persas, seguían los griegos. Y el mero de los griegos iba a ser Alejandro Magno. Dice el versículo 6, fíjense bien. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí estaba hablando de que los griegos iban a enfrentar, iban a vencer a los medos y a los persas. Ahora, en nuestras Biblias, hermanos, hasta Malaquías estaban los medos y los persas. Cuando ya fueron vencidos los medos y los persas y entraron los griegos, ahí ya estamos dentro del periodo intertestamentario. Ya estamos en esos libros que no tenemos. Ahora fíjense bien lo que dice el verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció, es Grecia, sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, ¿qué cosa, hermanos? Aquel cuerno fue quebrado. ¿Quién era el cuerno? Alejandro Magno. ¿Qué le pasó? ¿Alguien sabe? Estando en su mayor fuerza, hermanos, y habiendo conquistado todo, y esto es impresionante porque ustedes pueden tomar una clase de historia paralela con una clase bíblica y ahí van a ver todo. Por eso luego la gente dice, pero es que es invento de los hombres. Hermanos, aquí le dijo a futuro lo que iba a pasar cientos de años después Dios. ¿Quién sigue? Mira, están los babilonios, siguen los medos y los persas, siguen los griegos. Ahí el bueno va a ser Alejandro Magno, pero estando en su mayor fuerza, va a ser quebrantado. Iba a cumplir 33 años, hermanos, Alejandro Magno, y todavía hasta la fecha no saben de qué se murió. Dice, y en su lugar, ¿qué cosa dice, hermanos? Salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué es esto según la historia? Los 4 generales, hermanos, que se levantaron, los 4 principales generales de Alejandro Magno, y que dividieron el reino. Cada uno agarró un pedazo, dijo, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, y esto es para mí. 4 generales, 4 cuernos se levantan después de que el cuerno fue quebrantado. Ahora, verso 22, ahí dice esto: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ahora fíjense bien que dice el verso 9, hermanos. Y de uno de ellos, es decir, cuando Alejandro Magno muere, el imperio griego es dividido en 4 partes por sus principales generales, los 4 cuernos. Y de uno de ellos, de uno de esos generales, de uno de esos territorios, ¿qué pasó? Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente. ¿Y hacia dónde? Hacia la tierra gloriosa, hermanos. Este fue Antíoco IV, que se le llamaba también Antíoco Epífanes. Y a este personaje, hermanos, muchos estudiosos, teólogos y comentaristas le han llamado el anticristo del Antiguo Testamento, porque es una figura, es una sombra del que viene. Ahora, este personaje, hermanos, persiguió al pueblo de Dios, los oprimió, les hizo cuanta cosa que ahorita vamos a ver. Pero antes de ver eso, yo les quiero preguntar, ¿por qué Dios permitió que se levantara este personaje, hermanos? Porque él, perdón César, ahorita me dices, él ya les estaba avisando, pero
Dice, mira, se va a levantar y Dios sabía lo que le iba a hacer al pueblo y toda la destrucción que hizo y la matazón y todo. ¿Por qué lo permitió? Ahora sí, dime, César. Porque el pueblo se había apartado. César anda con todo ahora, hermanos, aguas. Póngale 10. Fíjese lo que dice el versículo 23, donde está dándole la interpretación de la profecía. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Por qué es importante saber esto, hermanos? Porque esto se va a repetir otra vez. Esto tal cual pasó fue una sombra exacta de lo que va a ser. Y no exacta, mínima. Porque dijo Jesús que va a venir una tribulación como no la ha habido ni la habrá. Ahora, la frase cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿qué significa, hermanos? Otras versiones dice cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad. Está hablando, hermanos, del estado de apostasía en el que se encontraba el que se decía ser el pueblo de Dios. Estaban ya en vidas apartadas, rebeldes, y Dios permitió que en ese momento y que en ese tiempo se levantara este personaje que era una sombra del anticristo. Y les digo que es importante saber esto, hermanos, porque en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, cuando le preguntan acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, les dice Pablo en el verso 3, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y está hablando a Jesús, de Jesús, sin que antes venga, ¿qué cosa, hermanos? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es decir, hermanos, que en el pasado, cuando el pueblo llegó a su tope máximo de apostasía, se levantó este personaje. Y en el futuro, que estamos muy cerca, va a pasar lo mismo. El pueblo de Dios, hermanos, las iglesias, los que se congregan con la teología liberal y con tanta cosa que está saliendo ahorita, se están apartando, están cayendo en un grado de apostasía, y va a llegar a un punto donde lo que va a pasar es que esa apostasía va a dar inicio a que se levante el anticristo. Por eso es importante saber esta profecía. Ahora dice el verso 24, ¿qué dice, hermanos? Hablando de Antíoco, y su poder se fortalecerá. ¿Pero qué dice, hermanos? Mas no con fuerza propia. ¿Qué significa eso? Que Antíoco se iba a fortalecer, pero no con fuerza propia. Entonces, ¿de dónde iba a venir su fuerza? ¿De dónde viene su fuerza, hermanos? La de usted. De Dios. De Dios. ¿De dónde viene la de Antíoco? De Dios. La fuerza de este personaje, al igual que la fuerza del que está por venir, va a ser de Satanás. Dice segunda de Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con milagros y señales y prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad. En Apocalipsis 3, hermanos, 2, no lo busquen, hablando del anticristo, hablando de la bestia, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora fíjense, ahí seguimos en el verso 24. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. ¿Y a quién más? Y al pueblo de los santos. Ahora, ustedes pueden decir, pero eran los que estaban en apostasía, ¿no? No. El pueblo, hermanos, entró en una apostasía casi en su totalidad. Dios siempre por gracia tiene un remanente. Y cuando Antíoco empezó a perseguir y empezó a matar, no estaba persiguiendo y matando a los que estaban en apostasía.
Estaba persiguiendo y estaba matando al pequeño remanente que quería permanecer fiel. Y a pesar de que estas personas fueron fieles, dice la profecía que él iba a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos. Cuando la apostasía, hermanos, llega a su límite, los que permanecieron fieles van a tener que ser probados. Si permaneciste fiel en la doctrina, no te fuiste tras el evangelio de la prosperidad, tras la teología liberal, ahí vas, estás siendo fiel, pero va a llegar un momento donde vas a ser probado, donde vas a tener que demostrar si verdaderamente eras de los verdaderos, válgame la redundancia, o no. Ese momento va a venir, hermanos. Dice Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora les repito, lo que dice ahí en el capítulo 8 de Daniel ya se cumplió en Antíoco. Lo que les estoy leyendo aquí en Apocalipsis se va a cumplir. ¿Por qué estoy mezclando las dos cosas como si fueran uno mismo? Porque una cosa es la sombra de la otra. Antíoco no estaba contra todos los judíos. Él se propuso solamente matar a todo judío que renunciara a su compromiso con Dios, y a los que abrazaran la cultura griega, a esos no los iba a atacar. Si tú quieres ser librado ahorita en estos tiempos, abraza la teología liberal, abraza el evangelio de la prosperidad, nadie te va a atacar. Únicamente Antíoco dijo, a ver, yo quiero que ustedes judíos se hagan como los griegos. Al que se haga como los griegos, no le voy a hacer nada. El anticristo, hermano, nos va a decir, no directamente, pero esta es la oferta. Miren, cristianitos, yo quiero que se hagan como el mundo. Al que se haga como el mundo y se comporte como el mundo, yo no me voy a meter con él. Pero al que se quiera quedar, y al que santidad, y al que ese se va a aguantar, porque tiene permiso de Dios para probarlos. Antíoco les dijo, miren, ya no pueden rendirle culto a Dios. Ahora van a tener que rendirle a los dioses de los griegos, a Zeus, a cuanto mono, pero a Dios ya no. Acuérdense que 2 de Tesalonicenses 2:4 dice también, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Detrás del anticristo y detrás de Antíoco va a estar Satanás, y Satanás se cree Dios, y Satanás no tolera que adoren a Dios, quiere que lo adoren a él. Y si no lo adoran directamente, por lo menos que hagan las cosas contrarias a las que dice Dios, como adorar a los ídolos, que era lo que les estaba diciendo Antíoco. Antíoco, hermanos, fíjense, destruía las escrituras y les dijo que tener una copia de las escrituras iba a ser pagado con la muerte. Si usted quería saber lo que decía la Biblia y la palabra de Dios, tenía ahí su Antiguo Testamento, si Antíoco se lo veía, a usted lo iban a matar. Ellos no debían guardar el día de reposo y debían comer animales que Dios les había prohibido en la ley. Antíoco quitó al sumo sacerdote, que era descendiente de Aarón, y vendió el puesto. Dijo, a ver, ¿quién me paga más? ¿Quién quiere ser sacerdote? Y empezó a corromper todo. Prohibió, hermanos, que se circuncidaran a los niños. Y si alguien circuncidaba a sus niños, como decía la ley de Dios, lo mataban. Hubo mujeres, hermanos, que circuncidaron a sus bebés en contra de la orden de Antíoco, y fueron muertas ellas y sus bebés, y todos los que hubieran participado en el ritual de la circuncisión. Fueron miles muertos y miles vendidos como esclavos
Fíjese lo que dice el versículo 10, Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aquí las estrellas, hermanos, en este pasaje profético está hablando del pueblo de Dios. Este personaje tuvo permiso de Dios para pisotear, para perseguir y para hacer lo que le diera su regalada gana, y el anticristo va a tener ese permiso también. Finalmente, la mayor maldad de Antíoco: entró en el templo, quitó la lámpara, el menorá, el candelero, lo apagó. Sobre el altar donde se hacían los sacrificios a Dios, hizo un altar a Zeus, sacrificó una cerda, luego cocieron la carne y todo el caldo lo esparcieron por todo el templo, hermanos. Era un odio que este personaje tenía contra Dios. Y cuando alguien odia al pueblo de Dios, es porque odia a Dios. Y este mismo espíritu estaba en Hitler. Esos personajes que han visto que se ensañaban contra los judíos y que decías, bueno, pues ¿qué les hizo? Es que odian al pueblo de Dios porque odian a Dios y están en contra de todo lo que dice Dios. Ahora fíjense lo que dice el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Por qué dice que por él fue quitado el continuo sacrificio? Porque al sacrificar un animal inmundo, habiendo puesto un altar a Zeus sobre el altar de Dios, ya no se podían hacer sacrificios. Contaminó el lugar, lo dejó impuro. El día que él entra y sacrifica ese animal fue un 25 de Kislev. Entra con sus tropas al templo y hacen ahí todo lo que quieren. Fíjense en Daniel 11, hermanos, muévanse ahí tanto para adelante. Daniel 11:31. Daniel 11:31. Me dicen con un amén si lo tienen. Fíjense lo que dice. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso fue lo que hicieron. Dice el versículo 32: con lisonjas seducirá a quienes. Verso 32: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Los apóstatas. Los mismos que ahorita en nuestros tiempos están diciendo que Dios te quiere sanar, que Dios te quiere que tu negocio te vaya bien, que Dios acepta a los homosexuales y que puede haber pastores homosexuales y lesbianas. Todos esos son apóstatas, son violadores del pacto, son gentes que se apartaron de la verdad. Y a ellos, dice que Antíoco los sedujo. Vénganse para acá, mira. Dios es amor y nos ama a todos. Quiere que estemos todos juntos. Aunque creamos diferentes cosas, aunque estos tengan a Mahoma y a Alá y a Buda. Y no, vamos a juntarnos todos. Oye, pero estos están viviendo en pecado. Todos somos pecadores. ¿Quién no peca? Pues ellos también tienen derecho. Nosotros no debemos juzgarnos, debemos amarnos. Es la misma estrategia, hermanos, que se está moviendo en nuestros tiempos, con la que muchos están apostatando. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Ustedes, hermanos, conocen a Dios? Amén.
Muy poquitos, o ya se me fueron. ¿Sí conocen a Dios? Amén. Amén. Se tienen que esforzar y tienen que actuar. No es quedarse callados. No voy a decir nada. Yo no me meto. Yo no digo. No, porque me van a tumbar el canal de YouTube. No, porque me van a atacar mis familiares. No, porque van a decir que yo soy un fanático. No. Los apóstatas están decidiendo, están siendo seducidos, se están yendo. Y nosotros, si realmente conocemos a Dios, tenemos que hacer lo mismo que hizo el pueblo en aquellos días. Esforzarse y actuar. Hay que hacer algo, hay que defender la verdad, hay que decir eso no está bien. Y te van a llover comentarios y te van a bloquear el Facebook y te van a todo. El mundo se te va a ir encima si tú defiendes la verdad. Pero hay dos opciones. La defiendes y estás con los que conocen a Dios, están esforzando y actuando, o ya te sedujo el mundo con lisonjas y ya eres de los violadores del pacto. Ya sabemos lo que va a pasar con unos y con los otros. Versículo 33. ¿Qué va a pasar con aquellos que se esfuercen y actúen? ¿Qué va a pasar con los que conocen a Dios? Dice el versículo 33. Ya pasó una vez, hermanos, y va a volver a pasar. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por muchos días, ¿qué cosa? Caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. Versículo 35. También algunos de los sabios, ¿qué les va a pasar? Caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. ¿Se fijan lo que va a pasar? Defiende la verdad, se le va a ir el mundo encima. Va a traer consecuencias, sí, pero eso lo va a purificar. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Es decir, Dios ha determinado y Dios ha dicho, sí van a padecer, pero va a ser un tiempo y yo voy a decidir cuánto y yo sé hasta cuándo. ¿Se acuerdan cuando está Juan en el Apocalipsis y llega una multitud y le pregunta a un anciano, ¿y estos quiénes son? Y dice, estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, dice hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Regrésense ahí al capítulo 8, Daniel 8:13. Daniel 8:13. ¿Cómo está esto que dice que para esto hay un plazo? ¿Lo tienen, hermanos? 8:13. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será, ¿qué cosa? Purificado, dedicado, consagrado, Hanukkah. Uno le pregunta al otro y le dice, oye, ¿hasta cuándo va a estar esto que llegue y el puerco y el caldo y hace y anda matando y persiguiendo? 2300 tardes y mañanas. Dios le ha dado permiso, pero Dios le ha dado un tiempo. Y cuando Dios diga se acabó, entonces el tiempo se acabó. Y el templo va a ser otra vez purificado. Nosotros sabemos, hermanos, que en el Apocalipsis dice varias veces y de varias maneras que el anticristo va a perseguir, va a matar, va a hacer lo que quiera con los cristianos verdaderos por un tiempo. ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo?
Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. En otra parte dice 42 meses. Y en otra parte en Apocalipsis dice 1260 días. Ese va a ser el tiempo. Van a ser los judíos los que van a pasar por ese tiempo. Vamos a ser la iglesia y los judíos. Yo no sé, hermanos. Ahí hay una controversia y la iglesia dice que nosotros nos vamos y no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Tenemos que estar preparados. Ahora, un pequeño ejército, hermanos, liderado por Judas Macabeo, por eso los libros se llaman de los Macabeos, logran al final de este tiempo, no antes, cuando se cumplieron las 2300 tardes y mañanas, logran la liberación de Jerusalén. Recuperan el templo otra vez para que fuera purificado. ¿Sabe cuándo fue eso? El 25 de Kislev, el mismo día que se había hecho el sacrificio del cerdo. Años después se libera al pueblo, Dios les da la victoria a pesar de que eran bien poquitos. Primer milagro. Recuperan el templo y lo empiezan a purificar, lo empiezan a consagrar, lo empiezan a dedicar. Limpian todo, abren las puertas, empiezan a reedificar, tumban el altar de Zeus, hacen un altar nuevo con piedras como Dios les había mandado para que se volvieran a hacer los sacrificios. Y una cosa muy importante, que eso es lo que celebran también en el Hanukkah, aparte de la victoria y de la liberación, la lámpara, hermanos, la menorá. ¿Se acuerdan que era una lámpara ahí de oro con 7 brazos? El candelero, que debía estar encendido siempre con aceite que preparaban los sumos sacerdotes, que llevaba el pueblo y que lo ponían en las lámparas. La menorá estaba apagada y limpiaron todo, pero había que prender la lámpara y no había aceite. Empezaron a buscar en el templo, hermanos, y encontraron una vasija sellada y todo, lista para usarse. Pero esa vasija solo podía hacer que las lámparas estuvieran encendidas por un día. Y dijeron: enciéndala, pero nada más va a ser por un día y vamos a tardar 8 días en preparar el aceite para poder ponerla. Dijeron: enciendan la lámpara. Pusieron el aceite, prendieron la lámpara y no duró un día, hermanos, ni 2 días, ni 3 días, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, sino que el aceite que era para un día, Dios lo hizo que durara los 8 días. Los 8 días. Y hasta que ya se estaba acabando, tuvieron tiempo para preparar el nuevo aceite. Por eso los judíos, hermanos, celebran Hanukkah durante ¿cuántos días? 8 días. ¿Cómo lo celebran, hermanos? Ellos tienen una lamparita, no sé si han visto que ellos van prendiendo ahí las luces, pues se llama la fiesta de las luminarias, de las luces, de la consagración, de la dedicación, del Hanukkah. ¿Están recordando eso? Ellos hacen una lamparita, pero la lamparita, en lugar de tener 7 brazos como la que estaba en el templo, la de ellos tiene 9 brazos y no se llama menorá, se llama Hanukkah. ¿Por qué tiene 9 brazos? Porque una velita es la principal y con esa cada día van prendiendo una de las otras durante los 8 días que dura la fiesta, hasta que toda la Hanukkah está encendida. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Jesús, sabiendo que había pasado todo esto, celebraba la fiesta y andaba ahí también en el pórtico de Salomón mientras todos celebraban la fiesta de la dedicación.
Lo celebró aunque Dios no lo había mandado, porque estaba conmemorando un milagro que Dios había hecho. Dios había libertado al pueblo, le había premiado a los que fueron fieles, a los que permanecieron, a los que no se vendieron con el mundo, a los que permanecieron conforme a lo que Dios decía. Dios les dio la victoria y pudieron volver otra vez a hacer sacrificios y fueron libertados del yugo de Grecia que tenían. Y al mismo tiempo celebraban que cuando consagraron el templo y prendieron la menorá y había aceite solo para un día, la lámpara estuvo prendida durante 8 días, haciendo Dios un milagro y demostrándole al pueblo, hermanos, algo que nosotros tenemos que entender. Dios siempre va a estar junto a los que permanezcan fieles. Ciertamente va a permitir tiempos de pruebas en nuestra vida que nos van a purificar. Son cosas que no nos gustan, son cosas dolorosas, son cosas que no quisiéramos, pero Él las permite durante el tiempo que Él ha determinado y con el propósito de purificarnos, de limpiarnos. No importa, hermanos, qué tan dura sea la prueba, qué tan feo sea el momento que estamos viviendo, Dios, a pesar de que no se ve, sigue teniendo el control. Dios está ahí. Dios sabe que tú estás permaneciendo fiel, porque a veces decimos, estoy permaneciendo fiel, pero me están pasando muchas cosas como si fuera infiel, y lo que hace la gente es alejarse y decir, ¿qué estoy haciendo? Y dice Dios, no estás haciendo nada. Te están viniendo muchas de estas cosas precisamente porque estás siendo fiel y estás siendo probado. Al final de ese tiempo de prueba, Dios nos dará la luz nuevamente y nos demostrará que Él estuvo todo el tiempo con nosotros, pero que eso tenía un propósito. Así cuando venga el anticristo, va a dominar sobre un tiempo, va a hacer lo que quiso, pero Dios tiene un propósito, va a estar purificando, va a estar limpiando, va a estar viendo si realmente eres fiel, va a estar viendo si realmente amas al mundo o no, y al final de ese tiempo, Dios nos va a dar la recompensa. Del mismo modo, hermanos, en todas nuestras situaciones que nosotros estemos pasando en nuestra vida personal, Dios está ahí. Dios lo está permitiendo. Pareciera que es el diablo quien está dominando, pero es Dios quien está arriba del diablo, usando lo que el diablo está haciendo para cumplir sus propósitos. Y el propósito que Él tiene con las aflicciones y los tiempos difíciles que pasan en nuestra vida es purificarnos, limpiarnos, ayudarnos a mantener la fe, a permanecer fieles, a confiar en Dios y a creer que no importa lo que pase, al final Dios tiene la luz y Dios tiene el control y Dios tiene el tiempo determinado para decir, hasta aquí, se acabó tu sufrimiento, se acabó la prueba, te he purificado, te he hecho aumentar en fruto, en fe, en confianza hacia mí, la prueba se terminó. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración. Así que quienes dispongan en su corazón celebrar este año la Navidad, hermanos, volviendo al tema del principio, pueden hacerlo porque aunque no está en las Escrituras, es una fiesta que está celebrando un milagro que Dios hizo. No es nada más la liberación de los griegos por mano del ejército de Judas Macabeo. No es nada más que mantuvo prendida una lámpara 8 días. Nosotros celebramos, hermanos, que Dios se hizo hombre para venir a morir por nuestros pecados, para no darnos la ira de Dios que merecíamos por causa de ellos, sino para ofrecernos una salvación solamente por gracia, por medio de la fe. Y con ese espíritu yo quiero que los que celebren este año la Navidad le den gracias a Dios y digan, Señor, gracias porque lo que hiciste y lo que estamos conmemorando, aunque el mundo no lo entienda y lo celebre a su manera, nosotros lo debemos hacer sabiendo que Dios hizo un gran milagro y que debemos darle gloria por lo que Dios hizo al mandar a Jesucristo a este mundo.
Vamos a hacer una oración, pero antes vamos a despedir el estudio dándole gracias a todos los que se están suscribiendo, comentando, compartiendo los videos. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.